Tener conciencia de la historia es algo fundamental. La economía en nuestro país se ha focalizado o se ha establecido desde una cierta perspectiva más vinculada como a las matemáticas nomás y a los gráficos y las encuestas y todo eso. Sin embargo, la economía es una ciencia social. ¿Y por qué hablo de la historia al principio de esta presentación que estoy haciendo? Porque de alguna forma se va conjugando todos los procesos económicos a partir de los distintos procesos históricos que se han ido desarrollando en el mundo. Hoy día vamos a estar hablando con un economista, con un ingeniero comercial, economista, que ha trabajado en distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Vamos a hablar de fondos de pensión, vamos a hablar de lo que pasa hoy día en nuestro país desde esa perspectiva histórica y social, y cómo nos está influyendo también a todos nosotros, a todos los ciudadanos, y qué es lo que se viene para adelante. Ni tan adelante tampoco, no nos vamos a ir muy lejos. ¿Dónde vamos a hablar de eso? Acá, en Lo Personal es Político. Muy bien, ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de pensiones, de temas tributarios. Ya la reforma tributaria está. También podríamos conversar un poquito de qué es lo que pasa con el presupuesto 2023, que ya el presidente Gabriel Boric lanzó, ya lo contó, incluso dijo ahí que iba a haber aumentos importantes para ciencia y tecnología, para seguridad social, para seguridad propiamente tal. Y para eso estamos con el ingeniero comercial, economista, contador auditor además, Nicolás Stark, acá en el programa. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy contento de que estés acá. Muchas gracias. Y además en un tema que hoy día es tan sustancial. De hecho, fíjate, antes de que llegaras, estaba viendo una entrevista que te hicieron en Mega, que te hizo Priscila Vargas, y me llamó mucho la atención en relación a el retiro del 100% de los fondos de pensiones. Y tú dijiste algo que me pareció muy interesante y que me llama la atención porque en general la gente no recaba en ese elemento, y es la importancia que tienen las AFP para la economía nacional. De hecho, tú lo mencionas ahí. Dices concretamente, bueno, no solamente dijiste, no estoy de acuerdo en lo personal y en lo global, pero, y dentro de todas las cosas, de repente dijiste, porque además hay que recordar que las AFP sostienen un poco la economía nacional. Y en general es quizás uno de los tópicos complejos que hace que hace pensar cualquier tipo de reformas también a la administración de fondos de pensiones, claro, porque efectivamente las AFP lamentablemente no han satisfecho la parte de las pensiones, pero sí han satisfecho el tema del crecimiento y la economía nacional. ¿Podrías explicarnos un poquito? Porque siento que ese es un tema que siempre está soslayado, poca gente lo maneja, y tú lo dijiste, me pareció muy interesante y lamenté que no se profundizara, de hecho. Mira, probablemente la parte muy positiva de una reforma previsional impulsada en los años 80, ¿no es cierto?, que empezó a materializarse algunos años después. Yo tuve la suerte de trabajar desde los comienzos en la reforma como gerente a cargo de una entidad que le dio servicios a una AFP, muy importante hoy día, vinculada al gremio de la construcción. Entonces, uno ha estado muy vinculado y ha visto cómo evoluciona el sistema y cómo los efectos no solamente tienen que ver con el fin para el cual fueron creadas, que es, ¿cierto?, ser gestores de recursos con los cuales después se van a pagar beneficios denominados pensiones. Exactamente. ¿Cierto? Que en sí mismo eso tiene un gran valor, ¿cierto? Porque en definitiva cuando yo ya dejo de ser activo o el mercado no me contrata, ¿cierto?, después tengo que mantener un ingreso para no caer en pobreza y no tener que pasarle en lo posible,
¿cierto? La patena, como digo yo, al Estado, para que me dé una Ujú. pensión. Bueno, entonces, por una parte, las administradoras deben administrar los recursos de acuerdo a las reglas que les han impuesto, pero además ser capaces de tomar ese ahorro, juntarlo con el tuyo, con el de todos los colegas, ¿cierto? Y formar un solo paquete y con eso partir a comprar instrumentos que estén dentro de la posibilidad de compra. Ya. Para que una empresa sea AFPable, tiene que cumplir ciertas capacidades mínimas. A ver. Una empresa tiene que ser, yo diría, reglamentaria. Ujú. Segundo, una empresa tiene que cumplir un cierto orden, debe cumplir formalidades, Ujú. debe estar abierta a la compra y venta de la propiedad a través de las acciones, ¿ya? Debe ser una entidad con fin de lucro, obviamente. Entidades Claro. sin fin de lucro no están. No está dentro de... ¿ya? Y eso en la práctica posibilita que el ahorro mío y de cualquiera y de todos termine impactando en la economía. O sea, es fundamental que el ahorro que se reúne durante 40 años y que se va sumando al resto, ¿cierto?, de toda la masa de trabajadores, efectivamente después genere una rentabilidad que me permita a mí después entregar una pensión razonable. Perfecto. O sea, ese es un poco la ciencia. ¿Qué es lo que hace, Nicolás, que no funcione finalmente? Porque hasta el momento yo no conozco públicamente, capaz que quizás haya casos específicos, sería bueno que me contara, Ujú, pero hasta el momento lo que uno percibe o lo que uno conoce ujú. no es exitoso en ese ámbito. Sí es exitoso, sí han sido exitosas las FP en sostener una economía que durante mucho tiempo funcionó bastante bien, pero en el ámbito de las pensiones, lamentablemente, hemos visto una situación Lo que pasa compleja, que digamos. evidentemente que hay bastante desconocimiento A ver. ¿ah? En el tema porque, primero, intentar armar un sistema, Ujú. ¿cierto?, de entradas, procesos y salidas, tanto inversiones como después pensiones, requiere mucha capacidad de anticipar a la sociedad de manera de ir haciendo las adecuaciones Ya. a las condiciones que terminan influyendo en el sistema de pensiones. Te lo digo de manera muy, ojalá con ejemplo. Cuando yo ingresé al sistema previsional en mayo de 1981, porque yo partí trabajando joven, Ujú. en mayo del 81 yo tenía todavía 26 años, ¿ya? Por lo tanto, uno puede deducir la edad que uno tiene ahora, ¿ya? ¿Ya? No vamos a calcular. ¿Cierto? Después lo calculan. Bueno. Fíjate que a mí me decían, de acuerdo a la regla, usted tiene que juntar plata porque después de los 65 usted va a vivir 13,8 años, Ya. de acuerdo a cómo la población contingente vivía. En promedio, a uno le sacan la cuenta, van viendo una historia laboral de una población nacida en los años 50 y dicen, estos van a vivir en promedio 13,8 años. Ya. Resulta que cuando yo me jubilé a los 65 años, no me dijeron que mi expectativa de vida remanente eran 13,8. ¿Ya? Eran más de 20. ¿Me explico? Ujú. Porque a lo largo de este tiempo... Bueno, han variado las sociedades. Porque uno, claro, uno ha envejecido, entre comillas, con más bienestar, con más Exacto, protección, con más claro. salud. Pero, curiosamente, no subió el aporte obligatorio del 10%. ¿Cierto? Uno mantuvo ahorrando el 10%. Ajá. Si es que en realidad el engranaje de las pensiones fuera absolutamente equilibrado y por lo tanto el rol de la entidad supervisora o reguladora, en este caso el Estado, Ujú. que es la pata principal probablemente del sistema, Ya. pero que muchas veces el Estado, representada por personas que ejercen Sí, claro, el poder, claro. incluyendo, ¿no es cierto?, el poder legislativo, y de repente dice, oye, Absolutamente. no, las AFP son las malas. Teniendo claro que las AFP no hicieron mucho por ser simpáticas y explicarnos cómo se Ujú. movía. Porque evidentemente, probablemente las AFP son de la industria más regulada que hay en Chile. Las AFP no pueden decir, ¿sabe yo, don Jaime, le voy a subir a usted pasado mañana la obligación de que no me dé el 10%, me va a dar el 15%. No tienen esa capacidad la AFP.
te pueden explicar de alguna manera que en realidad sería bueno que tú subieras tu cotización, pero no te pueden obligar. Como sí lo hace el Estado cuando saca una ley, ¿cierto? En realidad que llevamos no sé cuántos intentos de modificación de esa tasa y no se ve. Porque es un tema complejo. Socialmente es un tema muy complejo y políticamente los sectores lo toman para su lado. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que en definitiva correspondería que todos los agentes que se vinculan tengan claro su rol y segundo, ojalá se lo expliquen a la ciudadanía. Yo en lo personal tuve la suerte de trabajar en el ámbito de la seguridad social siempre, Perfecto. muy vinculado con el tema y con mucho sentido de misión. Teníamos un jefe que nos incitaba a ser ahorrativos, a ser austeros, a estar muy cerca de los trabajadores. ¿Ah? Y efectivamente generamos un proyecto exitosísimo, probablemente la administradora con mejor perfil de Chile, digamos, pero que forma parte obviamente de un sistema que no tiene tanto aprecio por la ciudadanía, salvo que ahora quizás los retiros han mostrado que las administradoras eran muy sólidas en lo operativo. Claro. O sea, fueron capaces de... ¿Es real que el Banco Central tuvo que pasar plata o no? No. Porque eso salió en algún minuto, que como ya en este país las fake news están como a la orden del día. Esa plata estaba en realidad. Es que no necesitan. Es que esa es mi pregunta, Claro. por lo mismo estoy preguntando, porque en algún minuto se filtró una información, insisto, no le doy ningún crédito porque ya hoy día de verdad hay cosas que se filtran y uno ya no entiende qué es real y qué no, pero dentro de eso se filtró un poco esa información y nunca se corroboró. Y si hubiese pasado algo, las AFP lo que hacían probablemente era comprar, o venderle o liquidar algún bono que haya sido emitido antes por el Banco Central y se lo estaban recomprando, digamos. Pero las administradoras tenían más de 200.000 millones de dólares que tuvieron que liquidar una parte. Pues, ¿sí? Liquidaron casi 60.000 millones. La reforma a las administradoras de fondos de pensión es algo que está siempre en boca política y económica, yo creo que casi como en forma constante. Y se ha estado hablando hoy día de que esa reforma es inminente y es necesaria, etcétera, etcétera. Es muy necesaria. ¿Cuáles son las posibilidades? Porque además tú mencionaste algo, Nicolás, que yo creo que es muy importante y que tiene que ver también con cómo se estructura una mentalidad social, tanto en lo individual y en lo colectivo. Y efectivamente nosotros tenemos hoy día una mentalidad mucho más individualista, por ende nos cuesta incluso... La palabra, hasta la palabra solidaridad ya tiene connotaciones hasta ideológicas ya a esta altura. Claro. Lo que significa que inmediatamente la gente se ponga como a la defensiva. Muy a la defensiva. Mira, ¿Qué pasa con eso? Porque efectivamente los fondos de pensiones, o por lo menos el preocuparnos de las personas que jubilan y preocuparnos concretamente de las personas mayores, implica tener un pensamiento más solidario y una actitud además más solidaria. Mira, ¿Qué hay ahí? En primer lugar, el hecho de que ojalá cada chileno y cada ciudadano del mundo, si pudiese vincularse cuando entra al mundo sistemático del trabajo y empezar a ahorrar parte de su ingreso, ¿ya? A mi juicio, generaría el mejor de los mundos, porque no tuvo la necesidad ese ciudadano que llega después con un ahorro suficiente a tener que depender que una generación más joven le pague la pensión. Sostenga, claro. ¿Cierto? Que, entre paréntesis, esa figura, media Ponzi, que como diríamos, ¿cierto? En realidad surge porque el que inventó el sistema de pensiones es un alemán, von Bismarck. ¿Bismarck fue claro, el que inventó? Bismarck, claro, no lo sabía. Claro. Mira. Otto von Bismarck fue el canciller que claro, creó a fines de los 1890. O sea, la unificación alemana, de por hecho, supuesto, ahí fue. En la Alemania imperial todavía. Exactamente. Fíjate que Bismarck dijo, aquí necesitamos, porque estaba la revolución industrial, ya tenía unos 50 años de funcionamiento, ya había cierta pobreza, había indigencia en las calles, en esas urbes que se habían formado de manera muy rápida, generaban, entre comillas, pobres que a los alemanes siempre les ha importado eso y era conveniente, ojalá, tratar de sostenerlos. Y él dice, ¿por qué no hacemos que
los que todavía trabajamos juntemos un fondo y le damos a los que ya, bueno, y que lamentablemente ellos no juntaron, porque eran pobres. Claro. Entonces, como los alemanes siempre han sido ordenados independientemente de las dos guerras mundiales en las cuales han estado, ahí, ¿cierto? Fueron capaces de mantener un sistema donde obviamente las generaciones jóvenes sostienen en una parte a los más viejos, pero porque en definitiva se dio así el movimiento, ¿ya? Otros países, sin embargo, que han impulsado sistemas de pensiones, incluyendo el chileno, ¿cierto? Fueron capaces de tener recursos para generar un mecanismo donde alguna reserva le pagara todavía las pensiones que ya estaban comprometidas, pero hacer que las generaciones nuevas, como la mía, yo tenía 26 años cuando partió este sistema, tuve la suerte de tener una trayectoria laboral continua, porque hay que también señalarlo, de que los sistemas de ahorro forzoso, ¿ya?, funcionan mejor cuando uno tiene una trayectoria laboral pareja. No caes en la informalidad, no tienes lagunas previsionales, ¿ya? Cuando uno tiene un trabajo independiente, pero se preocupa de mantener el ahorro, tú vas a mantener el relleno del chanchito, ¿ya? Claro. Lamentablemente, también eso genera un trámite operativo que a veces a uno lo hace caer en falta y empieza a generar lagunas. Que en Chile aproximadamente, durante una trayectoria laboral promedio, tú vas a encontrar de que un ciudadano va a tener un 30% de su tiempo con lagunas previsionales. Eso dice la estadística. ¿Ya? Es harto, ¿eh? O sea, de 35 años de trabajo, tú un tercio lo vas a pasar informalmente. Es harto. Mucho. Es mucho. Mucho. Y eso en parte explica las malas pensiones. Son dos elementos que explican las malas pensiones. Uno, que esta tasa del 10% es insuficiente. Ya. Yo ya te daba el ejemplo que cuando yo partí ahorrando con el, ¿cierto? Me decían 13,8 y cuando salí, oiga, ahora esa plata no se la vamos a hacer durar 13,8, se la vamos a hacer durar casi 21. ¿Me entiendes? Claro. Porque en el intertanto no se ajustó. Ahí falta un elemento que permita que funcione de manera más automática ese cambio. Que otros países lo tienen, ¿eh? Claro. Después te lo voy a mencionar. Y lo segundo es que tenemos lagunas previsionales en exceso. Tenemos lagunas previsionales que además aumentan el número de meses no cotizados. Eso hace que en la estadística general uno encuentre que cotizó aproximadamente unos 5 años, si tú tomas el 10% de un año, ¿cierto? Haces 1,2 sueldos, ¿cierto? Claro. ¿Sí o no? Durante 30 años continuos vas a tener 30 sueldos, ¿cierto? ¿Sí o no? 30 sueldos mensuales, ¿sí o no? Aproximadamente. Y después vas a cobrar durante casi 20 años. No te alcanza. No te alcanza. No, evidentemente no. Porque el 10% es insuficiente. Y además de eso hay laguna. Esas son las dos principales razones que explican las bajas pensiones. ¿Me entiendes? Hemos sido poco sistemáticos para ahorrar y segundo, cuando lo hemos hecho, lo hacemos solo en la tasa obligatoria que debiera estar hoy día en el orden del 18%. Hay factores, Nicolás, que son culturales, que son bien complejos. Hoy día la famosa generación millennial es una generación que casi que opta por tener lagunas porque también opta por no entrar inmediatamente en el mundo laboral en forma constante. Por otro lado, me imagino que hay leyes laborales que no propician la regularidad y la regulación, además, de ciertas labores que se ejercen. Te voy a dar un ejemplo absolutamente puntual. En general, por ejemplo, los canales de televisión son absolutamente poco serios en ese aspecto. Poco formales. Y hasta donde yo entiendo, el mismo gobierno es poco formal en ese aspecto. Entonces, finalmente se propicia una cultura, por eso te lo planteaba, se propicia una dimensión cultural que tampoco apoya a la posibilidad de que tengamos una continuidad incluso desde lo individual, pero también desde una legalidad poco clara
hasta desde el gobierno. Yo he conocido gente que ha no, estado 10, hasta. 14, Desde 15 años. Desde el Claro. Estado, desde el Estado. Es que eso, Nicolás, es muy potente porque ahí se establece también un patrón cultural por parte del empresariado probablemente que genera una conducta Por que supuesto. finalmente perjudica la Sí. posibilidad de tener una continuidad. Y fíjate, te voy a dar un dato. Hasta hace poco tiempo, el empleador con más honorarios, ¿ah? Que es la figura que se usa jurídicamente para uno boletear, digamos, ¿no es Sí. cierto? ¿Ya? Que en rigor solo debería usarse cuando no hay una relación de dependencia, Exacto. ¿cierto? Pero que en la práctica termina habiéndola, ¿cierto? Sí, claro. Termina habiéndola. ¿Ah? Es el Estado. El Estado por lejos, en Chile, es el empleador con mayor cantidad de trabajadores honorarios, Imagínate. que tuvo desde el año 81 hasta el 2015, no sé, más de 100.000 o 200.000 honorarios. Sí, po. ¿Ya? Recién en los últimos 3 años, ¿ya? Le está haciendo el descuento de manera progresiva, ¿cierto? Cuando uno se da cuenta que emite Claro, una claro, boleta, claro. ¿no es cierto? Dice, oiga, se le va a aplicar una cierta tasa de cotización. Pero ese es de los últimos 4 o 5 Sí, años. es de hace muy poco. Perdimos 35 años de ahorro. Pero además la ciudadanía tiende a sentir que esa plata se la quitan, que es como dicen, pucha, ahora gano menos No, plata. por supuesto. Lo que es bastante complejo porque efectivamente Chile es un país caro y la liquidez es necesaria. Nicolás, tenemos que hacer una Sí, breve sí, pausa perfecto. y volvemos inmediatamente a seguir conversando de este tema que la verdad es que creo que nos afecta a todos, sin duda alguna, pero además nos tiene que importar a todos. Vamos y volvemos aquí y seguimos en Los Personales Políticos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Seguimos hablando de economía, de reformas, de pensiones. Y hablábamos de algo que es bien interesante porque, en definitiva, hay una situación, a raíz de lo que plantea Nicolás Stark, nuestro invitado del día de hoy, que tiene que ver, por un lado, con que efectivamente las AFP no crecieron en la línea. Tranquilo, eso pasa y para que la gente sepa que somos un programa muy moderno. Que las AFP no crecieron o no estuvieron en concordancia con los cambios socioculturales e incluso de salud que se gestaron durante el tiempo y que una persona efectivamente que tenía quizás una sobrevida de 13 como a algo años, termina teniendo una sobrevida de 20 y tantos años. Ese es un tema que nos plantea Nicolás y el otro que es muy interesante es el tema de las lagunas. Y hablábamos antes de irnos al corte Sí. que en general el empleador chileno no me carga calificarlo, pero no sé si es bueno o malo como empleador, pero efectivamente sí no se hace cargo del empleado, por así Sí, decirlo. Prefiere sí. tener el honorario, Sí, prefiere hacer como no sé. Y lamentablemente, y tú lo decías, de hecho lo dijimos antes, el Estado como empleador es un pésimo empleador. Es el más notable empleador a honorarios de Chile. Es digamos. impresionante. Claro. O sea, que debería dar el ejemplo y desde ahí también quizás generar directrices legales que permita, por ejemplo, que no existan tantas lagunas. Ahora, o yo que- yo he tratado de pensar por qué el Estado se demoró tanto en terminar aceptando esto. Porque al final, como el Estado es el mayor empleador en número de personas, Sí, también los ministros de Hacienda, para atrás, digamos, desde Foxley para adelante, digamos, perfecto. probablemente, oye, pero tratemos de postergar esta cotización obligatoria de las boletas honorarios, porque igualmente yo voy a tener que terminar pagando. ¿Me explico? Es un análisis medio sociológico que uno termina haciendo. Pero ¿Te es fijas? que es muy interesante, ¿Ya? porque efectivamente también, y lo hablábamos antes del corte, cuando yo entrego una boleta de honorario y se me quita X cantidad de plata, Chile es un Claro, país muy caro. por supuesto, por Efectivamente, supuesto. a ver, no es fácil Sí, vivir sí, en Chile. sí, no. Chile es un país Así caro. Se acaba de subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos y Exacto. sabemos a ciencia cierta que 400.000 pesos tampoco alcanza, de hecho. Así es. Entonces, uno dice, la liquidez yo la necesito y la peleo. En general, eso es supuesto. lo que nos pasa casi a todos los que hemos trabajado con boletas de honorario. Claro, claro. Entonces, que me quiten, yo ni siquiera pienso en que tengo que velar por mi futura vejez, Claro. sino que veo lo inmediato. Fíjate que Ahí hay un elemento social. Es que me parece interesante que lo plantees, porque efectivamente hay que hacer una cosa psicológica que es muy fuerte. es que yo creo que no hemos todavía
recibido desde la educación temprana, Ujú. ¿ya? Y probablemente en nuestras familias, los padres, nosotros no hacemos lo suficiente para conversar con nuestros hijos Ujú. y tratar de generar una cultura más de largo plazo, ¿ah? Que permita que de alguna manera uno termine aceptando y promoviendo, salvo algunos golpes de suerte medio personal, que te dijeron, oye, tú empezaste a ahorrar muy temprano. Yo tenía un abuelo, mi abuelo materno era agricultor, ¿ah? Y yo veía que el hombre ahorraba después de una pequeña cosecha de trigo y él tenía que mandar en una carreta a moler a un molino que Ya. se demoraba como 6 horas en llegar. Yo era chico y lo acompañaba al trabajador que iba y me encantaba porque era muy aventurera esa cosa. Entonces yo veía que iban 20 sacos de trigo y volvían 15 sacos de trigo, incluyendo el afrecho, la harina integral, en fin, todo, porque los otros 5 se pagaban como maquila, ¿ya? Ay, O qué sea, buena. el molino no te recibía dinero, te cobraba en materia prima. El 25% de lo que llevaban los Sí, agricultores a moler claro. lo pagaban como maquila. Entonces, eso a mí me enseñaba que había que hacer un poco de ahorro. Mi abuelo Claro. juntaba la cosecha y él decía, ya, yo cada cierto tiempo voy a mandar al molino. ¿Te fijas? Entonces, yo tuve la suerte de aprender con los hechos el tema del ahorro. ¿Te fijas? Claro, pero ahí, fíjate, Nicolás, es que es muy interesante lo que estás planteando, porque en definitiva se propició un sistema sociocultural de no ahorro. Claro. Eso es lo que se propició durante años en nuestro país. Hasta el día de hoy, yo me atrevería a decir. Es como compre, endeúdese, crédito. Oye, y eso incluso eso incluye a los medios de comunicación. Pero, ¿Ah? viejo, yo me he pasado, si uno, Pancho, que hemos hecho varios mea culpas en este. Tú no has hecho ninguno, eso sí, Pancho. Pero yo he hecho muchos. Pero si tú vas, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la televisión en Suiza? Ah, la televisión en Suiza es más simple. Cada uno de los suizos paga creo que $20 al año, Sí. ¿cierto? No sé, se juntarán un buen pozo y con eso se pagan los canales y los canales no necesitan hacer publicidad, que en definitiva la publicidad es consumo presente, ¿cierto? Absolutamente. ¿Ya? Y además, no solo eso, fíjate, Nicolás, que es interesante lo que estás planteando. No solamente es consumo presente, además es editorial. Por Porque supuesto. muchas veces ocurre que un empresario no le interesa tanto el punto de rating ni a cuántos llega, sino que qué es lo que se dice. Exacto. Entonces, Tú además, te tiene la transformas. capacidad de decir, yo no voy a estar en este programa porque, qué sé yo, no me gusta cómo se plantean las cosas. Son mucho más Y eso es reflexivos editorial. esos momentos. ¿Te fijas? ¿Cachai? Claro, es Por muy supuesto. potente. Fíjate que yo estaba a veces por soplarle, así como la historia dice que el senador Girardi fue el impulsor de los sellos, Sí, ¿cierto? pues De los los sellos, alimentos, sí, ¿cierto? A exactamente. estos 3 sellos que ahora Argentina partió hace como 2 o 3 Argentina, meses. México lo No, ya tiene. es No, ha súper sido, sí, exitazo parece que es como un política exitazo pública. como sí, Yo, efectivamente. yo, yo creo que algo se ha intentado hacer respecto de las tasas de interés, ¿no es cierto? Cuando dice ya ¿cierto? La rentabilidad pasada, ¿no es cierto? No se puede garantizar que se va a repetir en el futuro. ¿Ah? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasaría si una gran compañía me hiciera una propaganda? Venga y compre esto. El sello del ahorro. A ver, ojo, No, pues eso no te lo falta. aguantaría, pero no, Por yo no sé si te lo supuesto. aguantarían. No, por supuesto. Y ahí entramos en otra temática, que terrible, pero quiero aprovechar que estás acá porque te estoy escuchando y se me vienen mil cosas a la Mm, cabeza. Estamos en una crisis económica del porte de un elefante blanco, Sí, gigante, y que es innegable porque además no solamente es chilena, sino que es mundial. sí. Yo comentaba al principio del programa que efectivamente el presidente Boric acaba de sacar el presupuesto Anoche. 2023. Anoche lo anunció. Lo Sí, anunció, claro, sí, exactamente. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Marcel, que es una persona muy connotada sí. además en lo académico, es Mm, realmente muy sí, respetada y sí. muy respetada transversalmente, Sí, está tratando de reactivar la economía en nuestro sí, país. sí. Y las economías del hiperconsumista o de libre mercado, como quieran llamarlo, se sostienen mucho en el consumo. Sí, Es claro. algo fundamental. Sí. ¿Cómo ves tú esto en el corto plazo? Porque estoy pensando, por ejemplo, vamos a tener una sociedad más empobrecida, la gente va a perder sus casas. ¿Qué va a pasar? Ha aumentado efectivamente, y eso también se dio hace poco, no sé si fue ayer o anteayer, ha aumentado la cesantía,
No, afortunadamente no estamos en 2 dígitos, pero creo que estamos sobre el 7%. 7,9, Sí. pero es que es inferior a lo que teníamos prepandemia, También todavía. es cierto, también es ¿Ah? cierto. Pero estamos con una crisis económica que no teníamos prepandemia. Sí. Pero la velocidad de creación de empleo ha sido muy baja. ¿Ah? Ya. Porque la cantidad de empleos nuevos, es decir, oiga, yo necesito trabajadores, en fin, ¿cierto? Si una empresa en realidad tiene fe en el futuro, va a contratar y pone avisos, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo lógico, ¿cierto? Pero en el mes de agosto se crearon 3.500 nuevos cargos, nada, o sea, una cifra irrisoria. Muy mínima, sí, ¿Ah? sí. Hace un año creo que eran 14.000, o sea, se bajó a un 20%, lo que hace un año se creaba. ¿Ah? Ya. O sea, piensa tú que si hace un año se creaban 15.000, significa que en el año se crean 180.000 empleos. Harto. Que O sea, es harto. Es ¿Ah? harto, ¿no? Incluso algunos expresidentes, cuando arribaron al poder, algunos prometieron hasta 1 millón de empleos en su periodo, o sea, 250.000 empleos por año. Wow. ¿Me entiendes? Pero fíjate que si se repitieran estos 3.500 empleos creados en agosto, significaría que al año estamos creando apenas 40.000 empleos. Lo que representa efectivamente una cifra muy poco, muy pobre. dado la necesidad de ofrecerle trabajo a los estudiantes que salen de la universidad o salen de carreras técnicas, ¿cierto? Y van al mundo laboral. Exacto. O sea, vamos a pasar un par de años bastante duros, digamos. Bastante duros, donde probablemente se van a requerir también ayudas sociales. ¿Ya? Cuando hay un sistema que es maduro, social y económicamente, dispone de reservas, por ejemplo, sistemas de cesantía sólidos o seguros de desempleo, ¿ya? Sistemas de protección a la cesantía como lo tiene. Chile tiene en eso un sistema de protección a la cesantía bastante interesante, ¿eh? Mejorable, pero funciona hasta donde yo veo. Sí. Ahora, que funcione, yo siempre pienso, y perdona lo doméstico en realidad, No, muy bien. Sí. Siempre pienso, para mí que funcione algo es que la gente pueda vivir. Vivir dignamente. Sí, claro. No estoy diciendo que se haga millonaria, nada por el estilo. Sí. En general entiendo que los seguros de cesantía sí funcionan porque he tenido gente cercana que ha quedado cesante y efectivamente ha acudido y ha funcionado bastante bien. Sí. Pero también tienen un fijo y además también depende si es que efectivamente el empleador ha pagado, creo que el seguro, digamos, no es... Mira, yo también tuve la suerte de trabajar. Qué bueno. También tuve la suerte de trabajar en el diseño... ¿Ya? Que partió el año 86, y que finalmente entra en vigencia el año 2001. Fíjate, para que mostremos, y después te voy a contar la razón por qué. ¿Lagos era 2001? ¿O? El presidente Lagos fue el año 2001. Sí, claro. Pero los primeros intentos de diseñar esa política partieron cuando el nuevo Código del Trabajo, porque José Piñera dictó el sistema de FP, pero al mismo tiempo, después de eso, dicta el nuevo Código del Trabajo. ¿Ya? El año 81 también. Sí. Cuando ocurre el Código del Trabajo nuevo, dice, oye, vamos a eliminar las indemnizaciones por año de servicio que antes eran sin límite de tiempo. Me acuerdo. Y las vamos a dejar solo fijas para 7 años. ¿No eran 11? Me perdí en... No. Primero eran 7. Ah. Primero eran 7. Poquito, y por eso es que el año 86 la Confederación de Empresarios nos invitó a mi jefe, a nuestro jefe y al equipo que secundaba. Yo trabajaba en la Caja Los Andes en ese tiempo. ¿Ya? Que antes se llamaba Caja de Compensación de la Cámara de la Construcción. Sí. Pero ahí teníamos ese jefe fantástico. Entonces, don Patricio nos hacía, yo diría, siempre estar pensando en cómo abordar estas contingencias sociales de manera... Pero eso es una gracia de él, po. Lógico, ¿no? Ya, pero es que tú te das cuenta, por Nicolás, que es finalmente la gracia de un individuo. O sea, tuviste la suerte de tener... De hecho, toda la vida. Claro, y además me contabas en el primer bloque, que me imagino que es este mismo jefe, que incentivaba el ahorro, que tenía conciencia social, que establecía un clima muy amable dentro. O sea, eso es un
privilegio. Qué terrible eso. O sea, Fíjate que no es un derecho, es un privilegio lo que tuviste. yo creo que es lo que, en definitiva, oye, yo echo de menos que el sector privado efectivamente lo incentive, que incentive a que dentro de los gremios empresariales, dentro de los gremios de jóvenes, se puedan hablar estos temas con una mirada moderna, no pacata, ¿me entiendes? Con una mirada moderna. Bueno, las empresas ve como idea, tengo la sensación de que están focalizadas justamente en desarrollar ese tipo de incentivos. Claro. O sea, Sí. mayor paridad, distribuir las ganancias. Probablemente entre muy la vinculadas gente. con la sostenibilidad. Bueno, Muy, yo creo vinculadas que con la sostenibilidad. es bien interesante Sí. eso, porque a propósito de que hemos tenido la posibilidad acá de conversar con otras personas, y es que interesante que lo digas también, porque se vincula la sostenibilidad, que no es lo mismo que sustentabilidad. No, claro. Hoy día se Sí. habla de sostenibilidad, Sí. y eso implica no solo medio ambiente, sino que mejorar O sea, que en el calidad fondo de vida, en definitiva. sea una empresa que sobreviva, que necesita materialmente sobrevivir, o sea, que tenga una economía razonable, o sea, que tenga una rentabilidad razonable. Claro, que tenga fines de lucro. Aquí nadie está diciendo que la gente no lucre, por supuesto. ojo, pero que sea... Pero segundo, que sea muy aceptada por la sociedad. ¿Ah? Que Bueno, no se coluda, que la ciudadanía consumidora no se sienta engañada. ¿Me entiendes? Bueno. Esa es la dimensión social. Y lo tercero es la dimensión ambiental que bueno. obviamente hace, porque ahí hay una justificación. Yo soy sostenible en la medida que le dejo a las futuras generaciones Claro. algo que en definitiva yo lo consumí, pero no lo perjudiqué. Pero te das cuenta, Nico, que ahí hay un elemento súper entretenido porque... Qué divertido. Bueno, para que vean que la economía es una ciencia social. Sí, Para claro. la gente, porque la gente se le olvida. Se le olvida esa parte. Absolutamente. Es muy interesante porque fíjate que ahí tú te das cuenta que es fundamental el cambio cultural. Absolutamente. Yo, sin embargo, creo que los millennials, a propósito de lo que tú hablabas, que claro, yo creo que los millennials, lo digo porque yo tengo hijos millennials, harto, oye, y los veo a ellos muy críticos respecto de esta posición. Es una gracia. Y está bien, y yo los comprendo porque probablemente ellos quizás de repente se ponen a soñar. ¿Cómo es el mundo? Papá, no es el mundo que tú vivías cuando eras joven, cuando yo iba en carreta acompañando, ¿cierto?, Claro, al molino, claro. digamos, que era una maravilla. ¿Ya? Que yo, fíjate, digo, oye, hoy día yo partiría a las 12 de la noche por unos caminos oscuros, 6 horas para después llegar a un molino. A propósito del molino ese que se quemó hace poco ahí en la Araucanía. Entonces, probablemente nadie lo haría hoy día. No puedo, Entonces, en el fondo uno dice, los millennials hoy día tienen conciencia de esta sostenibilidad requerida. ¿Ya? El único problema que a veces tienen los millennials es que renuncian a las pegas por WhatsApp. ¿Cierto? ¿Me entiendes? El único problema que tienen, ¿no? Entonces, eso hace... Bueno, pero vienen los centennials, que parece que no renuncian a la pega por WhatsApp. Parece. Parece. Sí. Mi hijo es centennial, mi hijo en la casa es el millennial, así que ahí parece que pueden venir con otras características. Pero es cierto lo que tú estás diciendo. Y ahí hay un factor bien interesante, Nicolás, porque en definitiva, a raíz también de una posible nueva ley de pensiones, uno empieza a darse cuenta también cómo necesitamos que la ciudadanía sea más consciente respecto a su rol como agentes de cambio. Todavía uno escucha, lamentablemente, a personas que te dicen, por ejemplo, me da lo mismo por quién votar, más allá de, insisto, más allá de por quién voten, por si acaso, pero me da lo mismo por quién votar porque yo igual mañana me tengo que levantar más temprano. Y finalmente... No da lo mismo. No da lo mismo. Insisto, más allá de por quién se vote. Uno puede tener una preferencia distinta a la de otra persona, pero es preocupante que alguien diga, yo mañana me tengo que levantar. No da lo mismo. Sí. Porque ahí están cambios radicales, hay cambios sustanciales que uno tiene que estar observando. Sí. Y en esa línea, en la medida que, entre comillas, la normativa, en ciertas áreas donde también la normativa nos obliga, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de participar, yo creo que debemos participar. Esto lo digo porque si el día de mañana se hace una modificación que yo espero que finalmente salga una reforma previsional, y en esa reforma previsional, en algunas instituciones administradoras, exista la posibilidad de nombrar representantes de los clientes o de los consumidores o de los pacientes en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿ya? Que ojalá nosotros participemos y elijamos a buenos representantes nuestros
¿ah? No solamente políticos, sino que independientemente que sea político, pero que se pare bien en un directorio, ¿ah? Que lleve la voz Claro, de que nosotros. establezca argumentos sólidos, Por además, supuesto, claro. Que... porque finalmente, yo diría, en la medida que uno participa sistemáticamente, generas un espacio, ¿cierto?, donde uno se siente más protegido, del cual tú eres parte. Absolutamente, tienes Y así toda la también, razón. y así también para los propietarios de empresas, en la medida que con inteligencia pudieran compartir parte de la propiedad. Ujú. Como me estoy refiriendo, fíjate que hay un conocido empresario que no voy a dar el nombre, ¿ah? Mira, Pero capaz que haya venido acá a otro programa. capaz. Dejémoslo Fíjate ahí. que él forma parte de los accionistas de un grupo empresarial importante en Chile, pero dejó bajo su dominio una pesquera en el sur que opera en la región de Aysén. ¿Ah? Ya. Y probablemente influyó por su padre, porque su padre fue un gran gremialista y quien mira. fomentó el cooperativismo en Chile. ¿Ya? ¿Ya? Fomentó el cooperativismo en Chile. Alguien lo puede deducir el nombre. ¿Ya? Resulta que este señor en la pesquera se encontraba en el pasillo cada cierto tiempo con el presidente del sindicato. ¿Ya? Y le decía, ya, pues, compañero, ¿cuánto usted se va a juntar en el directorio? Y el presidente del sindicato le dijo, oye, pero ¿cómo me voy a sentar si no tengo acciones? Pues si en realidad lo único que hacemos es pelear cuando hay negociación colectiva. Pero yo siempre he soñado que usted debería estar aquí en representación de los trabajadores. Vamos a idear una fórmula para que usted se siente con propiedad. ¿Ya? Le dijo, vamos a establecer una suerte de capitalismo laboral, pero sin que tú repartas las acciones Sí. y después partáis corriendo a venderlas. De eso no se trata. No, Se trata de porque si que no tú te fregáis, lo claro. atesores, digamos. ¿Ah? Exactamente. Le dijo, fórmate una cooperativa, que tu sindicato forme una cooperativa. Ay, Y qué yo interesante. le voy a dar el 10% de mis acciones. Creo que el 10, puede ser que haya estado entre el 10 y el 20. Se lo regaló. Se lo pasó, obviamente, legalmente. Sí, Se claro, constituyó claro. una cooperativa donde le puso como condición de que solamente cuando un trabajador se vaya de la empresa va a poder venderle la partecita que le corresponde a otro trabajador que venga. Se establece un círculo virtuoso. Qué bonito. Oye, esta empresa pesquera, una salmonera muy reputada, ¿ah? Hizo que la acción de este señor, ¿ah? Que cierto, él regaló el 15%, digamos el 15%, ¿Ya? ¿ya? Al mes había recuperado el valor y por lo tanto el señor no perdió dinero. ¿Me explico? Porque el mercado había apreciado que se habían acabado las tensiones. Bueno, pero Porque ahora los trabajadores son copropietarios. es que eso es muy interesante, Nicolás, porque tengo la sensación de que ahí nuevamente hay un aspecto sociocultural que no se maneja y que muchas veces los empresarios no manejan. Tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos inmediatamente para nuestro tercer y último bloque aquí en Lo Personal es Político. No se vayan, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro último bloque, que es un poquito más corto, pero no por eso menos contundente. Tú estás dando un ejemplo bien interesante de un empresario en particular, y hablábamos también de la necesidad de que en definitiva este tipo de acciones se promuevan, se copien, ojalá, y establezcan también otras dimensiones dentro del mundo empresarial en relación a cómo actuar. Por De supuesto. hecho, el que se le dé fuerza a un sindicato es algo bien sorprendente. En Chile yo diría que en general hay políticas antisindicales más que prosindicales. Lo que llama mucho la atención porque nosotros que valoramos tanto Estados Unidos es súper prosindicalista. Las sí. unions allá Sí, son sí, pero sí, muy potente. importantísimas. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en general, quizás desde una perspectiva también desde lo económico-cultural, le voy a poner ya a esta altura, que somos tan antisindicalistas? ¿Tenemos un problema ideológico? ¿Creemos que los sindicatos pertenecen a una cierta ideología que en general hace ruido? Porque también pasa eso. En general los sindicatos se los mira ideológicamente, mucho. Como Mira, muchos fenómenos de nuestro país. es En muy realidad. posible que en la historia de los últimos 60 años
se haya desviado quizás el objetivo, o los dirigentes no tenían tanta capacidad, o los trabajadores no sabían elegir a los dirigentes, también los políticos metían la cola, en fin. Sí, claro, bueno. Porque es cierto, eso uno lo ve, digamos. Claro que sí. Yo soy ferviente admirador de las organizaciones laborales, habiendo trabajado toda mi vida en un gremio empresarial. Yo fui empleado de la Cámara de Construcción muchos años, 40 y tantos años, y estoy orgulloso de eso. Pero al mismo tiempo no olvido, sino que recuerdo con mucho orgullo que mi padre, que murió muy joven, él en definitiva recibió, porque éramos una familia numerosa, éramos 8 hermanos y medio cuando murió mi papá, y el sindicato consiguió que a nuestra familia le siguieran generando ayudas que se terminaban cuando se terminaba el vínculo laboral, ¿ya? Y sin embargo yo pude estudiar gracias a que el sindicato consiguió que mi empleador, el empleador de mi padre, nos siguiera ayudando, fíjate. O sea, la importancia de un sindicato es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, sí. Yo creo que hay ámbitos de la relación laboral que probablemente demandan mucho más tiempo y acompañamiento de técnicos, de profesionales, incluso de organizaciones de seguridad social, que deberían acompañar a los trabajadores y a los dirigentes a construir sistemas complementarios de protección, que probablemente harían de la relación laboral en el espacio del trabajo espacios mucho más integrados. Y curiosamente existen mecanismos en la legislación laboral y de seguridad social chilena que se aplican poco, que la ocupan, no sé, las mineras ocupan bastante. Sí. Los mineros tienen áreas de desarrollo y recursos humanos muy potentes. Muy potentes, sí, muy potentes. Probablemente el sector bancario tiene algo, pero la mayoría del retail, del comercio, curiosamente no se han dado el tiempo de profundizar las posibilidades que tienen de generar mecanismos de más protección social que les den, yo diría, más tranquilidad a los trabajadores y curiosamente ayuda mucho en la productividad. Por supuesto. Si yo me siento tranquilo, me siento protegido, vengo con más ganas, doy mi tiempo. Establece una dimensión de lealtad, eso te iba a decir. Confío más en ti, ¿cierto? Claro. Suma la empresa mi aporte, digamos, ¿cierto? Y no veo ese antagonismo que no es tan infrecuente verlo, digamos. ¿Te fijas? Entonces, de esa perspectiva, yo creo que hoy día el momento que vivimos políticamente creo que también nos está llamando a estas reflexiones, sí, claro, que de alguna manera nos muestren la necesidad de tener un Chile distinto, no polarizante. Yo creo que estamos condenados a mirarnos más integralmente, más de igual a igual, respetando nuestras diferencias, pero sí buscando espacio para generar una relación de verdad, una relación que sea, yo diría, efectiva, y no de desconfianza. La desconfianza nos ha llevado un poco a estar tensionados como hemos estado. Yo espero que para todos también sea obviamente para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, incluso para los jueces, después en las relaciones de trabajo. Yo creo que tenemos la oportunidad de ir configurando espacios que nos permitan recuperar aquello que de alguna manera uno veía que era más frecuente, pero que por las distintas circunstancias, donde no solamente este es un tema de Chile, uno ve como en otros países también las relaciones se tensionan y volver un poco a lograr la senda del desarrollo. A ser más humanos. Claro, yo creo que finalmente eso es... Fíjate, bueno, Nicolás, se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerte el que hayas venido hoy día. Íbamos a hablar de pensiones, pero no quiero dejar de mencionar algo importante a propósito de lo que decía Nicolás respecto a los sindicatos. Probablemente los sindicatos podrían pelear para que no hubiera tantas lagunas
Por ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que el rol del sindicato es muy importante, es fundamental, y uno no lo tiene que necesariamente ideologizar. Y también entender que muchas políticas públicas y sociales pueden estar teñidas de ciertas ideologías, pero no necesariamente son ideológicas, sino que tienen que ver con los derechos de las personas. O sea, no se pueden olvidar de lo fundamental al final, que es entregarle protección y resolución de necesidades que son reales. Exactamente. Entonces, yo creo que es bastante más fácil. Yo no por eso voy a tener mi ideología, pero en mi rol de dirigente sindical tengo que tener claro. Que en el fondo el bien común, finalmente es eso. Nicolás, quiero agradecerte el que hayas venido. Yo creo que vas a tener que venir ahí, con tu tocayo, que es un tipo fantástico, vamos a conversar para que vengas de nuevo, para quizás acotarnos a otros temas, porque en esta nos fuimos dispersando, bueno, pero también esto es una conversación, así que capaz que nos dispersemos igual. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias y siempre a tus órdenes y compartir estos temas. Encantadísimo. Y nosotros nos vemos en un próximo. Lo personal es político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. No se vayan.